agradecer a quienes nos visitan en nuestro canal de YouTube y comenzar contando que este es un ciclo de entrevistas del Grupo de Investigación en Ciencias Sociales y Economía. Este ciclo de entrevistas se origina con el interés de compartir y difundir algunas reflexiones acerca del contexto actual de nuestro país. Y para poder ampliar de alguna forma la mirada en el análisis y en las interpretaciones respecto al Chile que hoy habitamos, tanto sobre el estallido social, la pandemia y el proceso constituyente que se nos avecina. En esta oportunidad hemos invitado a Claudia Zapata. Ella es doctora en Historia, coordinadora y docente del Magíster en Estudios Latinoamericanos del SECLA de la Universidad de Chile. Sus áreas de trabajo incluyen identidades étnicas y movimientos indígenas contemporáneos, intelectuales indígenas y afrodescendientes en el siglo XX, pensamiento latinoamericano y la historia contemporánea de América Latina. En el 2015 recibe el premio de ensayo Ezequiel Martínez Estrada, que concede la Casa de las Américas, con su libro Intelectuales indígenas en Ecuador, Bolivia y Chile, diferencias, colonialismos y anticolonialismo. Agradecemos tu presencia, Claudia, y comenzar este ciclo de entrevistas preguntándote con qué análisis o reflexión en torno al estallido social podrías comentarnos a nosotros en relación a las problemáticas de los pueblos indígenas hoy. Mira, la primera reflexión que habría que hacer es que obviamente hay distintos sectores sociales que estaban configurando un contexto de conflictividad social en Chile. Que bueno, no se había tomado absolutamente la esfera pública, no era el primer tema de las noticias por razones que podemos intuir, ¿verdad? Y porque bueno, no habían confluido todas. Esa era una realidad. Yo diría que eso de distintos sectores que estaban movilizados, que estaban manifestando malestar y demandas específicas, el del movimiento indígena y más específicamente del movimiento mapuche es probablemente el primero, ¿ya? El que empieza a manifestarse con demanda, bueno, y derechamente a confrontar al Estado, su política de reconocimiento y su modelo económico. Incluso diría que es el primer sector que empieza a plantear que una parte sustantiva de sus demandas pasan por un reconocimiento constitucional. ¿Ya? Por lo tanto, aparece allí el tema de la Constitución como un tema que es delicado, que no se puede continuar con la Constitución de Pinochet, y que esa Constitución no está orientada por una lógica de derechos. La primera crítica que aparece allí desde el mundo indígena es una crítica contundente que hasta el día de hoy los demás sectores sociales no han retomado con importancia, que es la idea de nación monocultural, ¿ya? Una definición cerrada de chilenidad que hay allí en la Constitución y que por lo tanto cierra cualquier posibilidad de trato no jerárquico de otros pueblos. Entonces, eso aparece allí, después hay otros sectores que aparecen, obviamente se me pueden quedar algunos en el tintero, pero yo quisiera recordar uno que es bien importante, que es el movimiento de los subcontratados del cobre, que parece que aparece el 2007, cuando se hace conocido el liderazgo de Cristian Cueva, que es muy importante. Bueno, ese movimiento es también importante porque por un lado recurre a la ocupación de la calle y a la manifestación en la calle, también con algunos rasgos de violencia política, que es un tema que hay que plantearse, y porque aparece el tema de la Constitución también, el 2007. Ni qué decir los movimientos estudiantiles, de secundario, de universitario, etcétera, digamos. Entonces, distintos sectores. Yo diría que de esos distintos sectores movilizados que ya llevaban varios años, aquí hay que recordar que el primero es el movimiento mapuche, que solemos verlo como, por un lado, nada que ver. Ahora lo otro, se produce el estallido social en Santiago porque se coinciden ciertas cuestiones allí. Yo creo, una de las cosas que he reflexionado todo este periodo, bueno, porque vengo de historia también, cuando uno le dice, oye, ¿por qué pasó la Revolución Francesa? Y alguien responde, no, porque estaba muy cara el costo de la vida. Eso para mí no es una respuesta. Creo que nunca va a haber una respuesta para saber por qué la gente se rebela en un minuto o no. No hay una correlación exacta entre mayores niveles de opresión y estallido. Ahí el caso de la Revolución Mexicana es súper notable porque los estados del sur donde había trabajo prácticamente esclavo no se levantan o no se levantan mayoritariamente. ¿Ah? Es un levantamiento de centro-norte de la República. Entonces, ahí creo que siempre hay el por qué se produce un levantamiento como el que se produjo en octubre en Chile, que es primero Santiago y el otro día ya recorre todo el país. Y ahí uno puede entender los factores, obviamente están todos estos factores de precarización de la vida, de aumento de la desigualdad, de las exclusiones del modelo neoliberal, etcétera.
pero el por qué se produce el levantamiento no es algo para lo que existe una explicación, comillas, científica. Por lo tanto, cae ahí en un terreno como de lo imponderable, de lo que te desborda, siento yo, como posibilidad de explicación, que encuentro que igual es bonito, asumir que las cosas te sobrepasan. Y bueno, una cuestión interesante allí del estallido es que el tema, hay una aparente paradoja, ¿ya? Que uno de los símbolos de la revuelta, sin ninguna duda, la Buenofolle, la bandera mapuche. De hecho, a mí varias veces me llamaron, oiga, usted como experta, entre comillas. Oye, ¿por qué? Denos la explicación. No hay una explicación, evidentemente, menos cuando las cosas están allí pasando, cuando esto forma parte de tu vivir también. Eh, Tampoco lo voy a desestimar, porque habían personas que decían, ya, no, cierto, es pura hipocresía. No, yo creo que es un hecho importante. La única forma que yo puedo interpretar el uso masivo de la Buenofolle, porque antes era que la Garra Blanca y las marchas chicas de sectores de izquierda nomás. Yo la única explicación que atino a dar todavía, y que todavía me resulta, me produce sentido, es pensar que se toma el símbolo de la Buenofolle en clara identificación con la lucha mapuche por dos características. Uno, que es un movimiento, la parte del pueblo que se ha confrontado al Estado y se ha confrontado a los poderes económicos, en ese caso locales, las forestales. Hay una idea de confrontación en la que confluye distintos sectores de la sociedad chilena desde el 18 de octubre, ¿ya? Y una confrontación que es con discurso, con consigna, sin ninguna duda, pero es también con violencia política. Que insisto que ese es uno de los temas que menos hemos abordado. Y también con el caso mapuche. En el caso mapuche, un movimiento que desde mitad de los 90, por supuesto que han sido víctimas de un montón de montajes, pero ahí hay comunidades que también han recurrido a la violencia política. ¿Ah? Bueno, y eso es para pensar cómo se agudizan las condiciones de desigualdad, de poder, etcétera, que hay sectores que tienen que recurrir a la violencia para hacerse oír. Y creo que eso es lo que nos ocurrió también en Santiago y después en las regiones con el estallido. O sea, hay saqueo, hay barricada, hay fuego, digamos, y un montón de otra población, lo digo porque yo estuve allí en una manifestación donde al frente habían saqueo y se repartían las cosas y todo el mundo se los comía, donde la gente que está de espectadora o participando en otro nivel no condena eso, lo considera un acto justo, digamos. Entonces, ahí hay una sintonía en la Buenofolle, siento yo, con esa forma de lucha, como comprender esa forma de lucha. Y por otro lado, aquí está la paradoja, que también a los 2 o 3 días empiezan a aparecer las asambleas autoconvocadas, ¿ya? Y bueno, ya no aparecía el tema indígena. Si no habían indígenas en la asamblea autoconvocada, no aparecía el tema indígena. Entonces, también muestra las limitaciones de este reconocimiento a nivel de la propia ciudadanía movilizada. Y qué interesante, porque yo, bueno, que soy una persona que cree en la política, yo no digo esto es así para siempre, indica que hay capas más profundas de la desigualdad que todavía no vemos, no le damos la importancia que merece, pero eso se construye. Yo no creo que es así. Mencionaste, bueno, la explotación forestal como parte de los conflictos históricos con poblaciones indígenas. Podríamos profundizar un poco en ese tema, ¿no? Como en la explotación de los recursos, en las zonas de sacrificio también, para que conversemos un poco y hagamos ese recorrido hacia atrás. Bueno, estamos frente a un modelo que exacerba el extractivismo. A mí me parece súper importante que en la crítica, en el pensamiento crítico latinoamericano actual, entre ellos de las ciencias sociales, pero no únicamente, desde hace unos 10, 15 años, un tema central es el del extractivismo. Tal vez un pequeño alcance que yo haría a eso es que pareciera súper asociado al neoliberalismo y por lo tanto mucho más novedoso de lo que realmente es. ¿Ya? Yo podría decirte que el extractivismo es una condición de nuestro capitalismo periférico desde el día uno. Desde el día uno, o sea, salitrera, minas del carbón, todo eso estamos hablando de un extractivismo brutal. Lo que ocurre es que evidentemente desde comienzos de los 2000 se agudiza esta cuestión, se agudiza en el sentido de que ya venían desde hace mucho rato proyectos extractivistas a gran escala, y que mayor tecnología va haciendo la diferencia, por supuesto. O sea, la tecnología con la que ahora se depreda el Amazonas. ¿Ah? Si antes volaban una cantidad de hectáreas al día, hoy día es el quíntuple.
¿ya? Entonces la tecnología va haciendo una diferencia, y también porque a partir del 2000 aparece mucha violencia en torno al extractivismo. ¿Ah? Se empieza como a, comillas, legitimar, los gobiernos empiezan a permitir, mucho más que antes, que las empresas tengan sus propios guardias con poder de fuego. Y eso además de los propios cuerpos policiales que el Estado provee para cuidar esos negocios, que eso es una realidad, digamos. Se invierte mucha plata en policía, o sea, todo va como a la par. Aumento del extractivismo, aumento de las dotaciones de los cuerpos policiales, militarización de los cuerpos policiales en toda América Latina. Y este es un dato muy interesante, que esto no es la fórmula pura y dura, digamos, de extractivismo con neoliberalismo. El extractivismo fue transversal a los gobiernos latinoamericanos del periodo, y eso incluye a los gobiernos progresistas. Eso fue lo que hizo caer al Evo en Bolivia, sin ir más lejos, porque hay un golpe fascista sin ninguna duda, pero cuando eso se produce no hubo quien te defendiera en las calles. ¿Ah? Y el talón de Aquiles fue eso, fue el talón de Aquiles de Ecuador, es el talón de Aquiles del proyecto venezolano, en fin, entonces es un error hacer una asociación estricta con neoliberalismo. Ahora, el caso de Chile, por supuesto, o sea, ahí el neoliberalismo introduce un agravante, porque, por ejemplo, el poder forestal que conocemos ahora es el que se construye, pero inmediatamente después del golpe. Inmediatamente después del golpe, o sea, hay muchas cosas estratégicas que se empiezan a construir de inmediato, contra reforma agraria, etcétera, y ahí uno clave es la construcción del poder forestal a partir de ese decreto que lo subvenciona, a partir del avance sobre las tierras indígenas, digamos, con la contrarreforma agraria también, recuperar aquellas tierras que se habían repartido, y desde un inicio aparece como un rubro groseramente subvencionado por el Estado. Entonces, sí, digamos, todo el movimiento mapuche posterior a eso tiene que ver con esos avances sobre los territorios y con la violencia que se va a producir. Porque es un avance violento en todo sentido, esa cuestión consume el agua, todo, en todo sentido violento, el avance de la frontera agraria en todas partes, y esa es la historia eterna en América Latina, es violento, y produce violencia de las comunidades agredidas. Entonces, creo que yo he hecho de menos un debate necesario sobre el tema de la violencia. Porque también es súper racista pensar que los mapuches solo han sido víctimas de montaje. Matías. Hola, saludo a la profesora, a los compañeros de GISEC y también a nuestras televidentes, la gente que se va a interesar en este video. Claudia, tú mencionaste que algo estoy completamente de acuerdo, que es los distintos sectores sociales que estaban siendo simultáneamente explotados, si uno lo ve desde un ángulo económico o bajo relaciones de subordinación, si uno se enfoca en lo político. Entre ellos lo indígena, lo resaltaste, ¿cierto? Y mencionaste otro, entre ellos lo que está vinculado al extractivismo y al territorio. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Entonces, hay una tesis sobre el estallido social que en realidad es la tesis para explicar el malestar desde antes un poco, y que viene de ciertos sectores más afines al modelo, lo voy a decir de esa forma, y que tiene que ver con esta tesis del malestar de las capas medias. ¿Ya? Yo no estoy de acuerdo con esa lectura del estallido, quizás sí con levantamientos anteriores muy particulares, puntualmente el 2011, diría yo, con las movilizaciones por la gratuidad universitaria, pero yo no vería tantos más levantamientos previos vinculados a la tesis de las capas medias, porque la AFP tiene otra causa, los mapuches es completamente distinto, también lo vinculado al extractivismo en espacios rurales, etc. Entonces, ¿cómo ves tú ese elemento? Yo no digo que no existan capas medias en el estallido, porque evidentemente las hay, pero esta fue una cosa mucho más transversal desde mi lectura. Entonces, ¿cuál es tu interpretación o tu análisis respecto a esa tesis en relación al estallido en específico? Mira, a mí después del estallido han aparecido varios libros. Yo he tenido otra postura como intelectual. He tenido la postura del tratar de observar y de asumir que hay una cuestión que no entendemos todavía. Lo mismo me pasa con la pandemia. Bueno, recién como que ahora estoy empezando a hablar.
claro, muy distinto estudiar un estallido social del siglo X a vivirlo. Entonces también lo más fácil es ponerte a hacerlo calzar con tus modelos previos de explicación en torno a la desigualdad y los malestares sociales. Yo creo que aquí hay insisto, una dimensión como todavía muy inabordable. Dicho eso, yo creo que el estallido fue absolutamente transversal en términos sociales, y uno lo ve, y lo ve ahora en la franja por la cuestión constituyente, ¿ya? Nuevamente empieza a aparecer mucha transversalidad, y eso tiene sus aportes y tiene sus problemas también, porque los temas los que tienen más que ver con cómo se soluciona la desigualdad más extrema, eso pasa por una redistribución en el cual ciertos sectores que se han plegado al estallido social o que lo vieron con buenos ojos, se van a retrotraer. Eso siempre ocurre, digamos. Pero yo estoy de acuerdo contigo en que se nos suele olvidar dos cuestiones. Una, que muchos de estos movimientos previos eran absolutamente populares, o de trabajadores, de sectores obreros, digamos, o de clase trabajadora, para llamarlo, porque los obreros ya sabemos que también es una categoría súper discutible. Pero son de sectores populares. Los de Freirina, acordémonos, muchos de estos territorios son de sectores trabajadores, digamos. Entonces, y lo otro, aquello que es de clase media, pero también clase media, lo que podríamos llamar hoy día clase media, que son clases medias súper precarias que en un 2x3 terminan pobres. ¿Ah? O sea, tiene una dimensión tan precaria de su vida con la deuda y todo eso, que yo no sé qué tanto clase media en algún punto es, digamos. O lo otro, si vamos a definir clase media, aquellos que consumen un servicio en el mercado de la educación superior, también es discutible. También eso es discutible. ¿A qué vamos a llamar clase media? Cuando en este país uno de los artilugios neoliberales básicos fue desarmar las categorías de clases sociales, tratar de armar otra cosa, con estas cosas de los quintiles y todo eso. Y también porque los fenómenos como el consumo y todo eso hacen aparentar modos de clase media, pero que en realidad en un 2x3 somos pobres. O sea, te enfermaste y eres pobre en este país. Así. Entonces, yo tendería a pensar que lo popular ha tenido más protagonismo de lo que solemos pensar. En términos de manifestar un malestar, obviamente aquí hay problemas de articulación y de generar demandas propias y plataformas desde allí, pero como mostrar malestar previo y durante, creo que lo popular ha tenido más protagonismo del que se le suele asignar. No el gran protagonismo que quisiera ver cualquier intelectual revolucionario, pero creo que sí lo hay. Y lo otro que me parece interesante es que durante el estallido, lo que pasó en todas partes en la calle es como muy difícil clasificar de quiénes, digamos, porque esta cuestión parte en el centro de Santiago, una comuna como Ñuñoa, donde yo vivo, olvídate, salió, pero enloquecida hasta el día de hoy, lo que me parece bien, dentro de todo. A los días, ese día en la noche, empieza a llegar a las poblaciones. Al otro día, no es instantáneo, ahí empieza a aparecer en la noche en las poblaciones, digamos, en sectores más populares. Y ahora, en plena pandemia, hubo un momento de manifestación de malestar que implicó ocupar la calle con cierto uso de la fuerza, y eso partió de los sectores súper populares, cuando empezaron las protestas por el hambre, ¿se acuerdan? De las ollas vacías, que fueron 2 o 3 jornadas nomás, y en algunas partes, no fue toda la ciudad de ninguna manera, pero eso que fue súper importante para manifestar los pies de barro de este modelo, que esto no es solo desigualdad siempre, eso fue el Bosque, la Pintana, la Picoya, entre medio, digamos. Entonces, sí, yo diría que para pensar también el lugar de lo popular en todo esto, de todas maneras. José, perdón. Disculpa. No, quizá hay no sé si la confusión, pero facilita la confusión el hecho de que, por más que el origen, voy a decirlo de esta forma, el origen de clase de mucha de la gente que se ha movilizado sea clase trabajadora en su complejidad actual, obviamente, sea su origen, pero no su subjetividad expresada. ¿Se entiende, cierto? Quizás por ahí se presenta un poco la facilidad o quizás la tentación a negar, más allá de la estrategia neoliberal de invisibilizar la existencia de clases, sino que como para leer la movilización, quizás por ahí se puede presentar como un traslape de cosas, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ¿cómo
ves tú estas dos, por decirlo así, estas dos grandes dimensiones digamos, de subjetividad y de acción social, esto como la dimensión de clase digamos, las otras identidades, entre ellos los indígenas, porque obviamente que los indígenas también son pertenecientes a clases, ¿cierto? Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, pero no es su motivo de acción. ¿Cómo poder un poco, no es una pregunta, digamos, sobre hechos mismos, sino cómo ves tú un poco la conexión de esos dos aspectos para poder entender tanto la historia como el presente? Mira, yo de lo particular indígena, sobre todo mapuche, porque movimiento en el norte prácticamente ya no hay. O sea, hubo movimiento aymara en los años 80, en los 90 comienzo fuerte, pero el movimiento aymara, no voy a decir que muere, pero pierde protagonismo, se disipa mucho en un momento que apostaron mal nomás y apoyaron la candidatura presidencial de Joaquín Lavín. ¿Ya? Como pierde, y se medio que se subsumieron. Pero en el caso de yo no podría distinguir ni en la historia ni en las demandas del movimiento mapuche las demandas específicas del pueblo, que por supuesto son las protagónicas, con demandas asociadas a la vivencia popular. No las puedo distinguir porque la mayoría te están diciendo somos indígenas y como indígenas nos empobrecieron. Por lo tanto, la dimensión de la pobreza y de una vivencia popular está súper entramada con la demanda indígena. Súper entramada. Claro, ellos nos van a salir diciendo somos sujetos populares y en mi identidad principal. No, pero es lo indígena popular. Es totalmente lo indígena popular. Lo indígena también tiene diversidad social, sin ninguna duda. Pero los sectores, por ejemplo, lo único que son mediano empresarios, pequeño y mediano empresario mapuche, que en la ENAMA están súper marginalizadas del movimiento político más contestatario. ¿Ya? Incluso en el discurso de Nama, que uno podría decir en lo más comilla amarillo en el movimiento mapuche, incluso el discurso de Nama, entre medio, reivindican también harto esta cuestión de que, bueno, nos han empobrecido. Nos han empobrecido, pero también aparece el tema de podemos salir adelante porque somos creativos, bueno, el discurso del emprendedor, por supuesto. Pero yo no podría disociar, y creo que en ninguna parte de este continente, los movimientos indígenas de la vivencia popular y de las demandas en torno a lo popular. De que también somos pobres. Y que en la ciudad somos de los sectores populares y en el campo ni qué decir, en los sectores rurales, digamos. Ahora, con respecto a la ciudad de Santiago, y que aquí pasó una cuestión con el estallido. Habían dos carriles, digamos, que lamentablemente por cómo se dieron las circunstancias, uno predominó por sobre el otro, que uno es la cuestión constitucional, que puede coincidir con la demanda inmediata por medidas de reforma social para aliviar los aspectos más graves del modelo, digamos, de esta desigualdad. O sea, pueden ir juntos, pero lamentablemente como que se disoció y desapareció un poco esto de las medidas inmediatas. Cuestiones que obviamente no es la revolución, pero que alivianan la vida de la gente, como los costos de la vida, en fin, todos los pasajes, etcétera. Creo que se repuso un poco el tema con la cuestión del 10% de la AFP. Creo que esa es una de las ganancias que puede tener eso, digamos. Pero el tema constitucional, que para mí es súper importante para una lucha por la redistribución, creo que tenemos ahora el riesgo de que se transforme en una vía para la lucha burguesa, nomás. O sea, puede ser dos cosas. Puede ser cualquiera de las dos. Entonces, esta de repente fue un poquito una trampa, y no quiero decir que alguien nos haya puesto la trampa, las cosas se dieron así, no soy muy dada a las teorías del complot. Las cosas se fueron como decantando así, que se impone una lógica política partidaria donde parece que tuvimos que escoger. Oye, primero la transformación de la Constitución y después vamos a pelear por los derechos más específicos, y yo creo que aprovechando que la calle estaba ocupada, pero bueno, entre medio eso nos vino la pandemia, que aprovechando la ocupación de la calle se podía ir en los dos carriles. Dependientemente de los resultados, creo que se podía ir por los dos carriles. Eso. Bueno. Me faltó una pequeña cosita. Creo que a todo esto, lo de lo popular, tú podías ser pobre y no necesariamente tener discurso de pobre, eso lo sabemos y tiene una larga trayectoria además como problema político. Pero me parece que parte de los archivos de la revuelta, que recién estamos como pensando, armándolo, o sea, cuando se abre la televisión, porque eso fue producto del estallido también,
Cuando se abre la televisión en los matinales, corrieron el riesgo de empezar a ponerle micrófono a la gente en la calle. Para mí eran puras demandas de clase popular. La mayoría de lo que decía la gente allí. Y eso también debiera ser parte de un archivo. ¿Ah? Yo que soy pobre, ¿no? Y me joden y me abusan, digamos. Lo transversal aquí es el tema del abuso, pero estaba todo conectado con explotación de clases populares y medias, precarias, ¿no? Bueno, sin duda la desigualdad y los abusos se han ido visibilizando más con la pandemia, se han ido acentuando. Entonces, pasemos a este segundo tema. ¿Y qué podrías decirnos o qué información nos entrega el fenómeno de la pandemia acerca de la situación de los pueblos indígenas en Chile? ¿Y cómo crees tú que ha impactado al mundo indígena? Y lo hará a futuro la pandemia y la consecuente crisis política interna. Bueno, qué decir que nos haya dicho ya sobre la pandemia, cuestiones que hoy día están, pero súper evidentes, de que primero es una catástrofe humana que yo creo que ninguno de nosotros y nosotras pensó que iba a vivir, que iba a experimentar, pero que evidentemente no golpea a todos los sectores sociales de la misma manera. Ahí las diferencias de clase hay que establecerlas. Para los sectores de menores ingresos es una catástrofe mayúscula, y yo diría que allí los pueblos indígenas, en tanto la mayoría de su población son pobres, y esto corroboran ese correlato entre indígenas y pobreza. Lo corroboran absolutamente. O sea, en este continente nacer indígena te da el doble o el triple de posibilidad de ser pobre. Y eso, más allá de todas las políticas de reconocimiento, todavía existe ese correlato entre indígena y pobreza. Dicho eso, obviamente están la mayoría en las ciudades, los sectores rurales queda un mínimo porcentaje de población indígena, pero en la ciudad forman parte de los sectores populares y en el campo forman parte de los sectores rurales más pobres. ¿Ya? Pequeños campesinos con suerte u obreros agrícolas. Dicho eso, si bien no existen hoy día estudios específicos, porque bueno, llevamos unos meses nomás de pandemia, todo indica que obviamente son los sectores más golpeados. En los sectores populares urbanos, porque viven en sectores donde ha existido mayor desempleo, esto uno lo puede sacar como conclusión gruesa, porque insisto que no hay estadística específica, pero donde el desempleo ha afectado más a los sectores populares, o la exposición al virus los ha afectado más a ellos, porque hay otros que simplemente no los dejaron, no tuvieron nunca las condiciones para confinarse, o te echaban o te hacían trabajar, no había nada intermedio, no podías teletrabajar por los tipos de oficio, o también porque a muchos sectores empresariales se les dio la libertad para seguir teniendo trabajadores. Por ejemplo, lo que ocurrió con los conserjes. ¿Ya? Y ahí yo me hago la pregunta, muchos de los sectores progresistas de clase media y media alta que han apoyado el estallido social no se opusieron a que los conserjes fueran a trabajar a sus casas, a sus edificios. Entonces, bueno, eso es un tema sobre los cuales hay que tomar nota. Entonces, también son niños y niñas que van a escuelas de esas comunas más populares, donde sabemos que hay menos acceso a internet, donde sabemos que las condiciones son infinitamente más adversas que en otro lugar para poder llevar adelante el proceso pedagógico. Yo creo que en muchos de esos lugares derechamente no ha habido proceso pedagógico. O sea, en La Pintana, la otra vez la alcaldesa daba una entrevista y decía que en su comuna había un 13% de conexión en las escuelas. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los niños no están teniendo educación este año. ¿Ya? O al menos como espacio de intercambio, de saludar a los profes y a las profesoras, no. Entonces, y si cruzamos con los datos de que la mayoría de la población indígena en Santiago vive en esas comunas, vive en Cerro Navia, vive en Lo Prado, los inmigrantes viven en Renca, en Independencia, Quinta Normal, los clásicos, La Pintana en el sector sur, entonces es fácil sacar la conclusión de que los sectores indígenas están súper golpeados en las ciudades. Santiago, pero en todas las ciudades en general. Y en los sectores rurales, ni qué decir. ¿Ya? Ni qué decir. La caída del mercado interno afecta a los pequeños productores mucho más que a los grandes productores, sin ninguna duda. ¿Ya? Entonces, pero como te digo, son conclusiones que uno puede sacar
como por descarte, porque no hay cifras tan específicas. Todos los indicadores ahora que hablan de la crisis son bien gruesos, desempleo general, etcétera, digamos. Eso es lo que yo te podría señalar. Obviamente hay una afectación enorme, te insisto, en tanto lo indígena coincide en lo grueso, no en lo absoluto, en lo grueso con los sectores populares, que son los infinitamente más golpeados y donde los subsidios son insuficientes finalmente para poder mantener una casa en cuanto a alimentación un mes completo. Y también porque han estado más expuestos al virus al tener que salir, no solo a trabajar, sino que también a abastecerte, porque la brecha digital también te afecta más, entonces no pueden realizar una cantidad de trámites de manera virtual como lo hacemos nosotros. Los cajeros automáticos, que ese es otro drama, ¿ah? El tema de la gente tenía que ir a los cajeros automáticos a sacar su plata. Bueno, te enfermas más, mayores índices de contagio. Hay veces que las propias viviendas, si son de mala calidad, esto de confinarte no era una solución, más bien era una posibilidad de contagio mayor, la casa. Después tenías que ir al consultorio, que ya sabemos que son muy precarios, y si te hospitalizaba vas al hospital público. Entonces, toda una cadena interminable de desigualdad que hace concluir que evidentemente los sectores populares están más golpeados y dentro de ellos los sectores indígenas. De todas maneras. Matías, ¿tienes la palabra? Sí, una duda que me surgió ahora, digamos, considerando que tú tienes bastante conocimiento o has estudiado también en otros países latinoamericanos, sudamericanos, ¿a la fecha tienes alguna información o algún dato de cuál es también la situación indígena en el actual contexto de pandemia en los países, en cualquiera de los países que tú conoces o has investigado o no te has Mira, acercado tanto a eso? se pueden hacer las mismas asociaciones que estamos haciendo aquí y mucho más grave en otras partes. O sea, lo que se sabe es que a nivel latinoamericano prácticamente el 54% del empleo es informal. Y es informal de ganancia al día. La mayoría de ese 54%. O sea, porque en el empleo informal también cae, por ejemplo, en Chile, los que trabajan a honorario y que no ganan cantidades de sueldo mínimo. Hay gente que puede ganar 1.000.000 de pesos a honorario, que es una precariedad igual, ¿ya? Pero cuando es precariedad, pero más encima ganancia al día, porque vives de vender tortillas en la feria, es distinto. Entonces, la cifra es fatal. La pandemia llega a este continente cuando tenemos un 54% de población de empleo informal y de ganancia al día. La mayoría de ese 54%, no absolutamente. Entonces, si vamos a países donde esto ha sido grave, hay varios factores que se confabulan. Está eso, donde el confinamiento no es real, no es posible, no es viable, porque tienes que salir a ganarte, porque si no comes también te mueres, ¿ya? Que es lo que pasó en Perú, es lo que ha pasado en México, es lo que pasó en Ecuador. O sea, la gente salía a la calle igual a tratar de vender algo, ¿ya? Y si además, en alguno de estos casos, confluye un pésimo manejo político. Yo no sé finalmente qué país en la Tierra ha manejado bien esta cuestión. ¿Ah? Cuando decimos acá lo han manejado mal, han manipulado las cifras, bueno, eso es como en todas partes, eso ha sido súper transversal. Entonces imagínate además un muy mal manejo en algunos de estos países con estas características estructurales, ya la cuestión es catastrófica. O sea, la cantidad de muertos en Perú es espeluznante. Y por supuesto que la mayoría de esos muertos son pobres, y son pobres indígenas o mestizos. Lo mismo en Ecuador, lo mismo en México, que son los casos que tengo como más frescos. José, ¿tienes una pregunta para Claudia? Ya haciendo un poco, no sé si llamarlo así, política ficción, pero me parece interesante también establecer si esta pandemia que es a nivel mundial va a tener algún efecto en términos de agudizar las contradicciones en torno a este sistema neoliberal que se ha impuesto. En la medida que este sistema promueve la precarización, el trabajo informal, el abandono del Estado, me gustaría saber tu opinión respecto de si es posible sostener que esta pandemia obviamente va a tener un impacto a nivel socioeconómico, pero si va a tener algún nivel tal que vaya a transformar el capitalismo que tenemos hoy en día, a un capitalismo más regulado o ya siendo un poco más audaz al término de la sociedad como la conocemos hoy en día. Quisiera responderte que sí.
pero creo que sería irresponsable responderte que sí. Sobre las consecuencias políticas de la pandemia, por supuesto que siempre está en el horizonte la agudización de las contradicciones, el momento decisivo en que se impugna un modelo, de decir ya pasa esto y esto y esto, y ya no puede ser, no nos puede volver a pillar una catástrofe de la naturaleza como esta, con estas condiciones estructurales. Eso puede ocurrir, ¿ya? Pero también puede ocurrir un giro reaccionario, ¿ya? También puede aflorar y construirse un fascismo popular. A mí no se me olvida esa imagen de la misma gente, yo no sé si fue en Recoleta o en Independencia, apedreando un cité de haitianos, con el miedo al contagio. Y apedrearon un cité que estaba lleno de niños. ¿Ya? No se me olvida que también mucha gente quiere estar en toque de queda eternamente y que los pacos te cuiden nuevamente todas las esquinas, con el miedo al contagio. No sé cómo se pueda resolver esto, pero me parece que esas dos posibilidades están en el horizonte. Ahora, si el capitalismo muere o no, yo creo que esa es la canción vieja. Siempre queremos ver en cada crisis. El capitalismo es una crisis permanente. No sé qué pueda votar el capitalismo. Y en este momento, además, que es probablemente el momento en que es más fuerte que en cualquier época el capitalismo. Más fuerte que en cualquier época. Y además, claro, pueden caer algunos capitalistas. Y un modo de capitalismo, otra cosa es que caiga el capitalismo. Están quebrando un montón de sectores productivos, pero ahí se están ultra enriqueciendo los que tienen que ver con las redes sociales, con las tecnologías de la comunicación, porque por ahí transcurre la principal, la dimensión del capitalismo donde se acumula mayor ganancia, que es el capitalismo financiero, que depende de las nuevas tecnologías. O sea, la fortuna en este minuto del dueño de Amazon creo que se ha duplicado. Del dueño de Facebook, que también es el dueño de Instagram, etc. O sea, tenemos además un nuevo de los grandes millonarios que es el dueño de Zoom. ¿Ya? Que de ser millonario pasó a ultramillonario. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo o no? Si va a ser el fin o no, yo nuevamente no sería ahí tan optimista. Creo que lo que le puede poner fin al capitalismo es una gran crisis política. Y como te digo, ahí yo veo más de una opción en el horizonte. La opción no siempre es crítica, no siempre va orientada por una lógica de derecho. También en estas crisis surgen las condiciones para un fascismo popular. Bien, ya he abordado los dos principales temas que como objetivo hemos planteado en estas entrevistas. Quisiera pasar al siguiente, que es el proceso constituyente. Ya mencionabas que había decantado más bien a un proceso más bien de élites, o no sé si decirlo así, pero bueno, lo mencionabas, ¿no? Como había decantado. Pero igual quisiera preguntarte sobre que en este juego establecido entre la soberanía ciudadana y el derecho escrito, ¿cómo te imaginas el rol de los pueblos indígenas durante este proceso? ¿Qué dimensiones de lo étnico nacional crees tú que deberían estar consideradas en esta nueva constitución? ¿Cómo transitar desde estas dimensiones en la constitución hacia políticas públicas concretas en beneficio de los pueblos indígenas? Más o menos articular esas ideas. Bueno, yo lo primero que tendría que decir antes de responder inmediatamente la parte de los pueblos indígenas es que exista un momento constituyente en este país y que eso se canalice incluso a través de una asamblea constituyente o ¿cómo se llama esta cuestión aquí ahora? Convención constitucional. Bueno, pero con 100% de integrantes elegidos, que eso es lo importante, más allá del nombre. Me parece que eso en sí no asegura la posibilidad de transformar las formas de acumulación, definitivamente. O sea, si vemos, han existido procesos constituyentes de esta naturaleza en países, digamos, que se lo suele asociar con Bolivia, Ecuador y esos tipos de procesos que a mí me resultan muy atractivos por esta lógica de redistribución de los ingresos, por supuesto, pero han habido países donde la construcción de constituciones son participativas y están muy lejos de ser un momento de redistribución. Diría que prácticamente es un modo de hacer constitución en el hemisferio occidental. Lo que pasa es que los chilenos nunca hemos vivido un proceso participativo. O sea, en ese sentido, el reverso de nuestra estabilidad, entre comillas, ha sido el autoritarismo. En una cosa tan extrema que yo creo que ningún país, te digo, incluso, bueno, Estados Unidos lo tenemos que sacar, pero de países europeos y todo, o sea, no se imaginan
que aquí nosotros nunca hemos participado en la elaboración de una constitución. ¿Ya? Ahora, que eso pueda derivar en un movimiento por la redistribución, ¿ah? Y que pueda derivar en una reducción del poder de los sectores económicos, políticos, etcétera, eso depende. Depende del proceso general, depende de la correlación de fuerza, en fin. Yo creo que una cosa que auguraba, pero nuevamente no sabemos qué aquí va a pasar con la pandemia, una cosa que auguraba que podría ir en ese sentido un proceso constituyente en Chile, es el hecho de que aparece el tema de hagamos una nueva constitución en medio de la conflictividad social. O sea, la conflictividad social puede ser un factor de profundización de la democracia, en ese sentido. ¿Ya? O sea, que se tenga oposición parlamentaria, que se tenga en la calle, que se tengan movimientos. Lamentablemente el estallido también nos pilló sin movimientos sociales fuertes y sin dirigencias sociales importantes. Porque esta cosa del acuerdo parlamentario se podría haber disputado desde allí. Y también ahí tengo que decir que el movimiento mapuche está súper desgastado por la misma represión de la que ha sido víctima durante tantos años. O sea, en un minuto el movimiento mapuche pierde fuerza en cuanto a construcción de demanda y de fórmulas políticas, porque tiene que concentrarse en defender a los presos políticos, a los huelguistas de hambre y en construir la memoria de las víctimas. Eso tiene consecuencias fatales en cualquier parte del mundo. O sea, la inversión que hace el Estado chileno en militarizar la policía para medrar los movimientos sociales, esa inversión a la larga ha dado muy buenos resultados en muchas partes. ¿Ya? Así se fregaron al movimiento antirracista en Estados Unidos, a los nacionalismos negros, al movimiento por los derechos civiles, así se fregaron, ¿ya? Metiéndolos a todos a la cárcel y al resto matándolos. ¿Ya? Entonces, bueno, bien, esto a propósito de que hoy día se habla del capitalismo gore. Yo digo, ¿cuándo el capitalismo no ha sido gore? Desde la época de la esclavitud. ¿Ya? Toda la vida ha sido gore esta cuestión, le funciona muy bien. Bueno, dicho eso, creo que nuestro proceso constituyente, yo estoy absolutamente de acuerdo, por supuesto, soy absolutamente partidaria del apruebo, pero yo sería incapaz de decir, oye, es que con esto vamos a cambiar la correlación de fuerza en la sociedad. Eso depende de muchos otros factores. ¿Cómo vayamos a aprovechar el momento constituyente? En fin, si nos pillan un momento de fascismo popular, difícil. Si nos pillan un momento de estallido social, nuevamente ocupando la calle, donde esté súper claro quiénes son los abusadores, sí podríamos sacarle más partido, pero no sé en qué momento estamos ahora. No te lo sabría decir. ¿Ya? Dicho eso, yo creo que un aporte, lo que yo me temo con la cuestión indígena, si el proceso es moderado, a eso quiero ir. Si el proceso llega a ser moderado, como en muchos países, si aquí finalmente los sectores de derecha que se asustan con esto están, pero porque son hiperideológicos nomás, la derecha, pero este proceso puede ser absolutamente controlado desde el punto de vista de ellos, ¿ya? Así como también puede ser ocupado por las fuerzas transformadoras. El potencial, diría yo, de las demandas y de la problemática, comillas, indígena, es un potencial de transformar la concepción completa del proyecto nacional. Sin embargo, ese potencial habría que jugársela porque se aproveche, porque no necesariamente puede ser así. También podemos terminar que en la Constitución se reconozcan los pueblos indígenas como portadores de culturas distintas que son muy bonitas y que tenemos que aprenderlas. También puede terminar en eso, como la parte, como en la cápite, y lo indígena como sinónimo de cultura distinta. Para mí, el aporte sería hacer una cuestión transversal en la Constitución, partiendo por soltar esa definición tan fascista de nación que tiene el título 1. ¿Ya? Y por ahí está el artículo 22, si no me equivoco, de la Constitución, que habla de que hay que defender la chilenidad y como con amenazas de por medio, digamos. Entonces, me parece que si construimos un concepto de nación mucho más orientado por principios democráticos y por principios de derechos de las personas, si soltamos esa definición de nacionalidad, si entendemos la chilenidad como una cuestión abierta, que puede convivir en un territorio con otros pueblos que no necesariamente son chilenos, o que no necesariamente se sienten chilenos, creo que ahí ganaríamos bastante. José, te doy la palabra para alguna pregunta. Yo tenía una pregunta respecto del extractivismo,
que generalmente muchos intelectuales lo plantean como uno de los problemas fundamentales que agobian a diferentes países del llamado tercer mundo. Pero tomando la posibilidad de que este nuevo Estado que vaya a surgir del parto de este nuevo proceso constituyente genere un Estado, por ejemplo, industrializador o que fomente ese tipo de prácticas, la industrialización también tiene consecuencias que también son devastadoras, contaminadoras. Siento que estamos en una especie de máquina devoradora que nos conduce a la destrucción del medio ambiente, bajo la lógica que se podría sostener a partir de un estado del bienestar, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber tu visión respecto a estas polémicas que se producen respecto a cómo organizar el sistema productivo. Sí, yo creo que en el momento constituyente, muy difícil que se aborden todas esas capas. Sería muy bonito que aparecieran los debates, en los ejercicios de deliberación. Pero obviamente aquí simplemente hay que jugársela por construir un piso que en este minuto no tenemos. Y es que el principal ordenamiento jurídico de este país consagre derechos, y no la lógica subsidiaria que tiene ahora. O sea, ese piso que lo tienen todos los países latinoamericanos, prácticamente nosotros no lo tenemos. Entonces estamos partiendo del -1 en cualquier lucha social por cambio en la correlación de fuerza y por la distribución del ingreso en un país. Que eso obviamente es modificar el capitalismo. Yo también he visto gente diciendo, no, no hay que votar en el plebiscito porque esto es burgués y capitalista. Bueno, pero es que a lo mejor la revuelta no es anticapitalista, todavía. No lo sabemos. Pero a mí me parece que en el contexto en el que estamos, discutir el capitalismo, aunque no se diga en esos términos, pero obviamente se está enjuiciando algunas de sus dimensiones, a mí me parece que sin ninguna duda es una ganancia. Lo otro, si bien yo aspiraría, así como, ¿cuál es mi utopía? Obviamente una sociedad con niveles de distribución más radical. A mí me parece que plantearse otros tipos de capitalismo con mayores grados de distribución no es poco. No es poco. Eso ha sido suficiente en muchos países para que las fuerzas conservadoras regresen, digamos, con su peor repertorio, como bien sabemos. Entonces, me parece que aquí el tema de fondo, el tema del extractivismo, como tú dices, claro, depreda la naturaleza y todo lo que sabemos, pero el momento de la industria también lo hizo. De repente da más empleo, o sea, eso no es poco. No es poco para nada. Mucho más empleo, empleo más seguro, etcétera. No es poco. Pero con la naturaleza el daño fue terrible. No solo en América Latina, y es decir, Londres, esto que se recuerda mucho en el cine y también en la novela de Londres como una ciudad con niebla, eso era contaminación de las industrias, nunca fue niebla. ¿Ya? Entonces, claro, la época de la industrialización también implica mucha contaminación, las industrias que existen actualmente. Entonces, aquí el gran tema, el eterno tema que ha estado presente, el tema del daño a la naturaleza, sin ninguna duda. Yo no creo que ningún pueblo en la faz de la Tierra no le haga daño a la naturaleza. Lo que pasa es que algunos tienen mayor tecnología y la desigualdad, la voracidad del capitalismo hace que esa depredación sea mucho mayor. ¿Ya? O sea, es incomparable al daño que puede hacer algunos pueblos indígenas que queman la selva para poder plantar. Que eso también daña la selva. ¿Ya? Pero bueno, ahí es una necesidad, no tienen de otra, es resultado de la desigualdad también. Entonces, el gran tema es cómo equilibramos los recursos en un planeta, que aquí hay un factor todavía más grave, ¿ah? Que tiene que ver con la baja de la mortalidad, que hay un factor demográfico. O sea, en este planeta hay 7.000 millones de personas. 7.000 millones de personas que producen basura, que consumen ropa, no todas de la misma manera, por supuesto, etcétera, puras cuestiones que son hipercontaminantes. ¿Ya? ¿Y qué vamos a hacer? O sea, en 50 años más vamos a ser 10.000. Hay un factor allí objetivo que es bien complicado y además suma toda esta producción que contamina y contamina y contamina. Lo otro, el tema del extractivismo, lamentablemente ahí es todavía más desafiante, del extractivismo y de la contaminación, del daño a la naturaleza, a las personas y a todas las especies vivas, porque eso es imposible ser abordado en términos locales. Tiene que plantearse.
Creo que la única forma es que los distintos países, por eso yo no estoy en contra de la idea de nación, que los distintos países, sobre todo los más pobres, se aglutinen y planteen posturas, o sea, en fin, muy, muy utópico, muy difícil, pero no por eso menos necesario, porque mentira que solo el tercer mundo es extractivista y el primer mundo no. Porque el primer mundo es el que nos viene acá a ser extractivista. Ellos son los que nos demandan, ellos son los que tienen su legislación pro naturaleza en sus países, pero vienen a contaminar para acá, como Noruega, sin ir más lejos, tienen altos estándares de cumplimiento, de cuidado al medio ambiente en su país, pero vienen a hacer inversiones acá terribles. De hecho, aquí un proyecto que hubo, SN Power se llamaba la empresa, ojo, una empresa estatal noruega, vino a hacer una inversión acá en el sur de Chile, parece que una represa, comunidades mapuches estaban súper indignadas, pero esa cuestión se paró porque la propia sociedad civil noruega hizo que el Estado, que el gobierno diera su brazo a torcer. Pero ellos salen a ser extractivistas, también son extractivistas, solo que en otras partes. O lo otro, también las contradicciones del primer mundo para pensar en la globalidad, digo. Ellos tienen todas sus ciudades preciosas, todo el mundo en bicicleta, dicen, oye, nosotros andamos en bicicleta y ustedes viven en auto contaminando. Bueno, ¿y a quién le compramos los autos? Mentira que no hacen autos, los hacen y no los venden a nosotros. Entonces, aquí si esta cuestión no se piensa en una globalidad, estamos perdidos también. El tema, y ahí viene, a propósito de lo que hablábamos hoy día en la Manu en la clase, hemos abandonado la discusión de la totalidad. Si bien yo estudio temas indígenas, me parece que las demandas identitarias y particulares tienen un alcance muy corto si se quedan en eso. Si no discutimos la totalidad, en este caso, por eso me interesa el momento constituyente también, si no discutimos la naturaleza del Estado, o si no los disputamos derechamente, si no disputamos aquello que es total, que está en la totalidad, bueno, la totalidad la ocupan otros, pues. Sí, ese es el punto. Matías, ¿tú tienes la palabra? Bueno, en relación a, esta no es mi pregunta, pero claro, disputar la totalidad, pero ahí yo creo que viene la definición o las diferentes perspectivas de cuáles son los elementos centrales de la totalidad a disputar, o finalmente cuál es el núcleo estructurante de la totalidad, pero no es allá donde voy en todo caso. Me gustaría retomar un poco el tema constituyente, y volver en cierta forma que el extractivismo claramente está conectado, pero volver al tema constituyente en relación a la temática indígena. Considerando, como tú bien planteabas, que el proceso constituyente, bueno, y la revuelta post-estallido en curso, digamos, porque no ha parado, es un proceso abierto, yo estoy de acuerdo, un proceso abierto, un proceso en disputa, y viendo el proceso constituyente de la misma forma, me parece también que hay un alto riesgo, no sé si un alto riesgo, pero una posibilidad plausible de que incluso se pueda, no creo que esta sea la forma, pero que incluso se pudiese reconocer un Estado plurinacional, pero con pueblos indígenas, incluso con naciones. No creo que se usen esos términos, porque hay mucho conservadurismo en la elite, pero se podrían usar, pero que sean nacionalidades sin poder, en el fondo. Es decir, reconocer, como tú decías, Chile, país plurinacional o con diversidad cultural, pero con ausencia de poder para esos otros actores o componentes del Estado. Yo no creo que vaya a llevar ese lenguaje, reitero, por el conservadurismo, pero se podría usar como estrategia. Por ende, será clave la participación o la acción de los distintos actores sociales, en este caso del movimiento indígena, ¿no? o de la movilización indígena para copar los espacios que estén abiertos en el proceso constituyente o para crear esos espacios. Porque hasta el momento se han abierto espacios hacia la equidad de género, hacia los independientes, pero los cupos indígenas todavía hay una nebulosa y quizás ha sido efectivamente por falta de presión. Uno ve muchos intelectuales indígenas que están bien activos, participando, generando debate, reflexión crítica, pero yo no sé, por desconocimiento, y esa es mi pregunta, ¿cómo ves tú el movimiento indígena y su articulación también con las bases sociales indígenas propiamente tal, interesados o activos o con ganas de hacerse parte? También hay sectores que claramente niegan el Estado y no serán parte.
y es una decisión completamente legítima, pero entre los que sí estarían dispuestos a ocupar esos espacios, a tomarse esos espacios para reformular el Estado. Mira, esto de efectivamente no sabemos qué denominaciones y qué posibilidades se van a abrir allí. Yo espero que la dinámica de la deliberación sea profunda, digamos, porque si empieza a aparecer plurinacionalidad o pluriculturalidad, ya implicaría esta posibilidad que yo te mencionaba, que tampoco la veo tan clara, de que esto pueda ser integral a la definición del país. Por lo tanto, sería en ese sentido una ganancia. Ahora, obviamente, esto de que sea un reconocimiento medio estéril, sin poder, debería ser difícil, digamos, si se llega a esa opción, porque una constitución tiene que reconocer, y en un país se tiene que reconocer como materia de ley, los tratados internacionales firmados. Y en el caso de Chile, se ha suscrito muy tardíamente el Convenio 169 y la Declaración de Derechos Indígenas de la ONU. Y en ambos, la cuestión indígena tiene que ver con una particularidad cultural que tiene que ser respetada, pero también tiene que ver con autodeterminación política y con territorio. Son esas tres patas, digamos. Entonces no podría pasarse eso por alto, ¿ya? Ahora, ¿cómo está el movimiento indígena? A todo esto, la mejor constitución también puede ser letra muerta si la correlación de fuerza en un país no es suficiente, pero al menos te da un piso para, por último, llegar a las cortes de justicia con algo que te respalde, digamos, que es lo que no existe hoy día. Ahora, ¿cómo está el movimiento indígena o la sociedad indígena en general? Bueno, hay que distinguir entre sociedades indígenas y movimiento indígena. Obviamente, la que es su sociedad política es tremendamente diversa. Hay gente que se enoja porque dice, mira, esto aparecieron unos indígenas de la UDI. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Ah? ¿Por qué no? Por supuesto que hay una diversidad allí, pero entre los sectores que han sido más confrontacionales con el Estado, fíjate que han sido confrontacionales, dirán, no somos chilenos, somos mapuche, pero llegado el momento, son súper políticos. O sea, Héctor Yaitul se cansó de llamar al diálogo con el Estado chileno, por un diálogo real, donde además exista negociación, que eso nunca existe prácticamente. Entonces, me parece que son bastante más estratégicos de lo que nosotros podemos pensar de esta vereda. Ahora, yo creo que el movimiento mapuche está diezmado. Está diezmado, por un lado, creo que ahí hay trayectorias políticas muy interesantes, con temas de discusión de mayor desarrollo que lo que hemos podido dar de este lado de acá, pero además de este lado de acá también siempre hemos reproducido la frontera, desde los sectores progresistas, pienso yo. Siempre se solidariza con la causa, pero no tenemos idea en realidad cuáles son sus demandas y sus trayectorias políticas. Lo que existen son puras prefiguraciones, así como los indígenas haciendo un ritual, los indígenas practicando su cultura. Pero ¿cuánto se conoce del pensamiento político indígena que se ha construido en las últimas 3 décadas en este país y en el continente? ¿Cuánto se sabe? Y no digo que todo ese pensamiento político sea unitario de ninguna manera, ¿ah? Pero ¿cuánto se conoce de lo que hay allí? De cómo desde allí se ha pensado el país, cómo desde allí se ha pensado la sociedad chilena. Entonces, lamentablemente nos pilla un momento constituyente sin que ese diálogo nunca haya empezado. ¿Ah? Pero bueno, yo trato de ser cauta, pero al mismo tiempo mantener ciertas cuotas de optimismo. A lo mejor es el momento de iniciarlo. Y a lo mejor es el momento de que, si bien no existe una relación de diálogo a nivel de distintos sectores de la sociedad con los pueblos, puedan generarse mecanismos para resolverlo momentáneamente. Entonces, nada, yo creo que todo puede pasar finalmente. Eso es lo que quiero decir. No hay que ser extraordinariamente optimista, porque esta cuestión va a depender del desarrollo y puede cambiar día a día. ¿Ah? Día a día. Bien, el tiempo ha pasado volando. Agradecemos mucho tu tiempo, tu conocimiento, tu lucidez, para ir urdiendo estos 3 temas que nos parecen súper interesantes de reflexionar, sobre todo ahora a puertas del proceso constituyente, ir pensando como este problema como algo más bien estructural, no tan coyuntural, entender que hay otras cosas que van relacionadas también, más allá del estallido social del 18 del año pasado, ¿no? Muchas gracias, Claudia, gracias a ustedes también, Matías, José, por esta instancia. Eso. Gracias. No, gracias. Gracias, Claudia. Solo quisiera terminar dándole las gracias, y a propósito de la reflexión que hacía Matías,
¿qué es la totalidad? Bueno, yo creo que eso depende de cada sociedad, qué necesidad surja, po. Por ejemplo, aquí, un elemento de esa totalidad que nos parece que es el que se tiene que disputar ahora es la Constitución. En otros países ya pasaron por esa cuestión. Oye, si es que yo insisto que nosotros estamos en el -1, pero bueno, en algún minuto hay que empezar. Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Oye, nos Gracias a ti, Claudia. Chao. Ay, sí.